Ahora, Hola a todos, quien les habla Henry Robert, este es su canal Las Voces del Pueblo. Bien, hemos tenido un poco de percance, ¿no? Por cuestiones tecnológicas y mi analfabetismo funcional en materia de tecnología. Pero bueno, gracias a mi amigo el ingeniero Luis Pino estamos avanzando gradualmente, poco a poco seguramente iremos mejorando la calidad del contenido. Sin embargo, bueno, se hace imperativo hoy establecer algún punto a debatir para ir nutriendo pues el contenido del canal, muy enfáticamente en aquel tema que prometimos que íbamos a hacer los tips de conciencia jurídica. Una conciencia jurídica que consideramos debe ser enaltecida, que consideramos debe ser despertada en todo el pueblo venezolano, a razón de que es el marco jurídico, es el Estado de Derecho lo que realmente puede permitir que ese enmarcamiento que debe tener el Estado venezolano y también los ciudadanos, ese contenido de derechos y deberes, es casualmente lo que puede permitir que un Estado prospere, que un Estado avance, que un Estado se distraiga se distancie de aquellos hechos que lo hacen retroceder, entiéndase la corrupción, entiéndase la ineptitud, entiéndase aquellas malas prácticas que lamentablemente han socavado buena parte de los países del planeta, pero con mucho énfasis en los últimos años al Estado venezolano. Nosotros queremos hacer un reclamo respetuoso, como revolucionarios, como venezolanos, como gente de a pie, inherente a aquel tema que se dice mucho, ¿no? Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Esto aplica únicamente al tema político, porque cuando vamos a la praxis no es así, y debemos ser honestos en esto. A mí me gustaría citar, por ejemplo, lo establecido en el artículo 25 de la norma constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley madre de la República, a tenor de lo que establece que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según sean los casos, sin que les sirvan de excusas o órdenes superiores. Hay que tener muy claro que la omisión también es considerado un acto en ejercicio del poder público. Es decir, que si un alcalde de tal o cual municipio, por ejemplo, no recoge la basura, está afectando su derecho a la salud, está afectando su derecho a vivir en un ambiente sano, un ambiente consono, un ambiente adecuado, y esto podría y debería ser recurrible ante las instancias judiciales. A tenor de lo establecido en el artículo 26 también de la norma constitucional, toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela efectiva de los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente. Bien, los ciudadanos de a pie también somos personas y también tenemos el derecho, conforme a lo establecido, lo taxado en este artículo 26 de la norma constitucional, de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer nuestros derechos e intereses, pero también los del colectivo, bien sea de la comunidad, bien sea del barrio, del municipio, del estado y de la nación toda. Esto, por alguna razón, no está ocurriendo. Si nos vamos un poco más allá al artículo 51, que establece el derecho a petición, toda persona tiene derecho de presentar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público sobre los asuntos que sean de su competencia, de esto o de esta funcionaria, a obtener oportuna y adecuada respuesta. ¿Qué es oportuna? Rápida. ¿Qué es adecuada? Ajustada a derecho. Y quienes violen este derecho, dice la norma, serán sancionados conforme a la ley e incluso podrán ser destituidos de sus cargos respectivos. En este punto nos vamos a detener con estos tres artículos en principio y citamos, por ejemplo, el amparo que ha sido introducido por los camaradas de Marea Socialista inherente al artículo 91 de la norma, que establece igual salario a canasta básica. Entiéndase canasta básica, subsumida en ella la canasta alimentaria, es decir, canasta alimentaria, más recreación, más servicio, más vestimenta, etcétera, etcétera. Esto por alguna razón no se está cumpliendo y hace ya 2 años, en el año 2018, se introdujo un recurso de amparo para que el Tribunal Supremo de Justicia estableciese los mecanismos necesarios para darle bien, cabal cumplimiento a este artículo y no se ha decidido en 2 años. Es decir, ahí sí trapetita, ausencia de respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia, enfáticamente de la Sala Constitucional.
Ahora bien, nos preocupa de que los señores de Acción Democrática introdujeron un recurso por una pelea que estaba entre Henry Ramos Alú y el otro señor, y en menos de 24 horas aparentemente fue resuelta. Los señores de Primero Justicia tenían una pugna allí, que si Luis Parra, que si Julio Borges, y también de una forma muy celérica fue resuelta esta petición, entre otras muchas del tema politiquero. Porque si es verdad de que nos decimos revolucionarios, si es verdad de que nos decimos socialistas, estas peticiones que tributan en favor del pueblo no han sido respondidas, porque hay una ausencia de respuesta a estas solicitudes del pueblo. Es en donde nosotros tenemos entonces que preguntarnos si es verdad que tenemos poder popular. Es donde nosotros tenemos que preguntarnos si es genuino este discurso de todo el poder para el pueblo, por el que murió mi comandante Chávez, y que lamentablemente la herencia parece no estar siendo conteste con ese mandato que dejó nuestro comandante, pero que además establece la norma constitucional. De tal forma pues que el llamado es al despertar de la conciencia jurídica, a que debemos ampliar nuestro conocimiento en materia de la norma constitucional, en la norma de la Ley Orgánica de Contraloría Social, quienes nos faculta como ciudadanos a ser veedores de que la inversión pública se haga de manera transparente, pero también coherente, es decir, que brinde o que se acerque lo más posible a brindar la mayor suma de felicidad posible al pueblo. Esto para todos es bien sabido que no está ocurriendo. Perdón. Bueno, que si los gringos lo tienen bloqueado, eso es verdad. Mira que la Unión Europea no tiene, eso también es verdad. Pero ciertamente nosotros también tenemos un cúmulo enorme de experiencias, de inversiones onerosas que se han hecho y que estas por alguna razón no se han realizado desde años inclusive de mi comandante Chávez, y estos recursos no se sabe a dónde fueron a parar. Entonces allí la pregunta. Por otra parte, hay propuestas interesantísimas. El Bolívar Oro, que ha venido planteando el profesor José Gregorio Rojas, la profesora Pascualina Curcio, el profesor Luis Brito García, entre otros, y se hace caso omiso a esto. Ahora mismo el profesor José Gregorio Rojas, de la Escuela de Altos Estudios Daniel de León, está planteando el cerrar el ecosistema del petro, en donde se permita un joint venture, un acuerdo con Euroasia, que es quien produce, por cierto, el 75% de los insumos, bienes de consumo y servicios que requiere, materias primas que requiere el mundo, y que evidentemente con quien tenemos excelentes relaciones, como es el caso de China, y que cerrar este ecosistema de forma tal que se pueda consumir en petro, que el empresario no tenga que esperar ese tedioso proceso de cambiar a bolívares, sino que la moneda de referencia internacional del Estado venezolano sea el petro, de forma de poder cerrar el ecosistema. Hablando del tema petro, nos preocupa que el presidente Nicolás Maduro estableció que el salario iba a ser medio petro. Bueno, el petro estaba rondando ahorita sobre los 12 millones de bolívares, si mal no recuerdo. El salario debía estar rondando por lo menos los 6 millones de bolívares, no 400.000 bolívares, con lo que difícilmente se podrá comprar un ser humano o un venezolano una harina y quizá un cuartico de queso. Y con eso no va a vivir un mes. Entonces tenemos que traer todos estos temas al debate, tenemos que traer estos temas a discusión y tenemos que hacer aportes, pero también tenemos que ejercer algún nivel de presión, porque estos comportamientos distanciados del deber ser, pero también distanciados del ideal revolucionario, pero también distanciados del ideal chavista, pero también distanciados del ideal socialista, son casualmente los que están matando a nuestra revolución. Gracias por escucharme y nos vemos pronto, si Dios lo permite.